Capítulo 10. El cumplimiento de la sentencia. Como quiera que sea, absolución o condena, el proceso termina cuando el juez ha dicho la última palabra. También esta es una imprecisión, al menos en parte falaz. Termina, es cierto, con la absolución. Quiero decir, cuando la absolución se convierte en cosa juzgada y dejemos de estar si es justo que ocurra así. Es siempre posible que más tarde surjan nuevas pruebas, de las cuales resulte con certeza que el imputado absuelto era culpable. El por qué, en este caso, él debería gozar de la impunidad es algo que difícilmente se comprende. Pero no es la crítica a la ley lo que yo quiero hacer desde este púlpito. En cambio, en el caso de condena, el proceso no termina en absoluto. Cuando se trata de condena, nunca está dicha la última palabra. El imputado absuelto, aun cuando surjan nuevas pruebas contra él, está actualmente, bien o mal, a seguro. Pero el condenado, en ciertos casos, y dejemos estar también aquí la crítica de la ley, que es igualmente en este aspecto muy imperfecta, tiene derecho a la revisión, o sea, con muchas cautelas a la reapertura del proceso. Como quiera que sea, y aún prescindiendo de esta reviviscencia, la condena no significa en absoluto al final del proceso. Quiere decir, por el contrario, a diferencia de la absolución, que el proceso continúa, solamente que su sede se transfiere del tribunal a la penitenciaría. Lo que se debe entender es que también la penitenciaría está comprendida con el tribunal en el Palacio de Justicia. Es una idea esta que nada tiene de clara en la mente de los juristas, pero debe ser aclarada en interés de la civilidad. Incluso aquí se presenta el nudo del problema en el terreno de la civilidad. Le ocurre a la gente, incluidos los juristas, en cuanto a la condena, algo de análogo a lo que ocurre cuando un hombre muere. El pronunciamiento de la condena, con el apartado que todos conocen más o menos, es una especie de funeral. Terminada la ceremonia, una vez que el imputado sale de la jaula y lo toman en su poder los carabineros, se reanuda para cada uno de nosotros la vida cotidiana y, poco a poco, en el muerto no se piensa más. Y, poco a poco, en el muerto no se piensa más. Bajo un cierto aspecto se puede también asemejar a la penitenciaría del Camposanto, pero se olvida que el condenado es un sepultado vivo. Se olvida que el condenado es un sepultado vivo. No es necesario mucho para comprender que una vez de Camposanto debería ser un hospital, pero basta haber entendido esto para descubrir el error de quien piensa que con la condena el proceso haya terminado. La condena, mirándolo bien, no es más que una diagnosis. ¿No es también la diagnosis de un juicio? El médico, cuando al final de sus investigaciones establece la existencia de la enfermedad, pronuncia también él una sentencia y hasta una condena. También a él le ocurre lo mismo que al juez, absolver o condenar, según que contemple en el paciente un sano o un enfermo. Pero ¿a quién se le ocurre que el médico con la diagnosis haya llenado su cometido? El juez con la sentencia de condena hace la diagnosis y prescribe la curación. También la curación, pues, es obra de justicia. ¿O es que tal obra debe detenerse cuando ha comprobado que alguno es un delincuente sin preocuparse de hacer todo en cuanto es posible a fin de que se convierta en un hombre honrado? La penitenciaría es verdaderamente un hospital lleno de enfermos del espíritu. En lugar de enfermos del cuerpo, y alguna vez también del cuerpo. Pero, ¿qué hospital tan singular? En el hospital, antes que nada, el médico, cuando se da cuenta de que la diagnosis es equivocada, la corrige y rectifica la curación. Tengo que ver si este muchacho es anterior a Foucault, y Foucault lo plagia de una manera increíble. Pero bueno, perdón por la digresión y espero poder editar esa parte.
cosa que no voy a hablar. En la penitenciaría, en cambio, en el hospital, antes que nada, el médico, cuando se da cuenta que la diagnosis es equivocada, la corrige y rectifica la curación. En la penitenciaría, en cambio, está prohibido actuar así. No es un hospital donde no existan médicos ni enfermeras. El director de la penitenciaría y los otros que le ayudan en la dirección no están desprovistos en absoluto de aquellos conocimientos que puedan servir para el conocimiento de sus enfermos, y a menudo atienden a ellos con inteligencia, con paciencia y hasta con abnegación. Sin embargo, a estos médicos la diagnosis del juez les está impuesta con autoridad, precisamente la cosa juzgada. La experiencia de la marcha de la enfermedad no da cuenta para nada. El juez ha dicho 10, 20, 30 años y 10, 20, 30 años deben ser, aun cuando la experiencia demuestra que son demasiados o que no son pocos, porque aún antes del periodo establecido el enfermo ha recuperado la salud, o bien, por el contrario, el periodo ha transcurrido inútilmente. Dicen fácilmente que la pena no sirve solamente para la redención del culpable, sino también para la admonición de los otros, que podrían ser tentados a delinquir, y que por eso se los debe asustar. Teoría de la prevención general negativa. Y esto no es un discurso que deba tomarse en broma, pues al menos deriva de él la conocida contradicción entre la función represiva y la función preventiva de la pena. Lo que la pena debe ser para ayudar al culpable no es lo que debe ser para ayudar a los otros. Y no hay entre estos dos aspectos del instituto posibilidad de conciliación. Lo menos que se puede concluir de ello es que el condenado, al cual, aun habiendo quedado redimido antes del término fijado para la condena, continúa en prisión porque debe servir de ejemplo a los otros. Es sometido a un sacrificio por interés ajeno. Esto es kantiano, ¿sí? Kant, retribucionista. Aborrecía el utilitarismo en función de la dignidad del ser humano. Esto se encuentra en la misma línea del inocente, sujeto a la condena por uno de aquellos errores judiciales que ningún esfuerzo humano conseguirá nunca eliminar. Bastaría para no sumir frente a la masa de los condenados aquel aire de superioridad que desgraciadamente más o menos el orgullo tan profundamente anidado en lo más íntimo de nuestra alma inspira a cada uno de nosotros. Ninguno verdaderamente sabe en medio de ellos quien sea o no culpable y quien continúe o no continúe siendo. Como quiera que sea, cuando la pena debe servir para asustar a los otros, debe al mismo tiempo servir para redimir al condenado. Y redimirlo quiere decir curarlo de su enfermedad, a cuyo fin se debería saber en qué consiste su enfermedad. Aquí las cosas que se han de decir son las más simples y las más amargas. Mientras la medicina del cuerpo ha realizado progresos maravillosos, la medicina del espíritu se encuentra todavía en un estado infantil. La medicina del espíritu se encuentra todavía en un estadio infantil. Este tipo es un genio que en mi mundo pasó completamente desapercibido, como un procesalista, de civil. Cristo, hasta ahora, sobre este tema ha predicado en el desierto, al colocar al preso junto al enfermo en la cima de la escala de los pobres. Él ha dicho bien claro que la delincuencia es una forma de pobreza.
El hambriento le falta la comida, el agua al sediento, el vestido al desnudo, la casa al vagabundo, la salud al enfermo. ¿Qué es lo que le falta pues al preso? Cristo, al invitarnos a visitarlo, ha hablado claro. La visita es un acto de amistad. Es muy simple. No es el delito, en cambio, un acto de enemistad. Parece imposible que el estudio del delito haya presentado tantas dificultades y tantas complicaciones. ¿Cómo no recordar las palabras de Cristo? Te doy las gracias, Padre, porque estas cosas las has revelado a los pequeños y las has ocultado a los sabios. Es necesario ser pequeños para comprender que el delito se debe a una falta de amor. El delito se debe a una falta de amor. Platón diría de ignorancia, falta de conocimiento. Los sabios buscan el origen del delito en el cerebro, los pequeños no olvidan que precisamente, como ha dicho Cristo, los homicidios, los robos, las violencias, las falsificaciones vienen del corazón. Es el corazón del delincuente al que, para curarnos, debemos llegar. Y no hay otra vía para llegar a él sino la del amor. La falta de amor no se coma más que con el amor. Amor che annulo, amato, amar, perdona. La cura de la que el preso tiene necesidad es una cura de amor. Y el castigo, la pena, sin embargo, debe ser un castigo, ¿de acuerdo? Pero el castigo no es en absoluto incompatible con el amor. El padre que no emplea el bastón no ama al hijo, se dice en la Biblia. El castigo para un corazón de padre exige más amor que el perdón, precisamente porque el castigar al hijo se castiga a sí mismo. No hay corazón de padre que no sangre por el sufrimiento del hijo. El amor por el condenado no excluye en absoluto la severidad de la pena. Bajo este aspecto, por fortuna, no existen antinomias en el instituto de la pena, sino solamente una batalla a combatir en nombre de la civilidad. La batalla no es por la reforma de la ley, sino por la reforma de la costumbre. La ley, especialmente con las modificaciones más recientes, hace por el condenado lo que puede. No es necesario pretender todo del Estado. Desgraciadamente, este es uno de los hábitos que se van consolidando cada vez más entre los hombres. Y también este es un aspecto de la crisis de la civilidad. Sobre todo, no se debe pedir al Estado lo que el Estado no puede dar. El Estado puede imponer a los ciudadanos al respecto, pero no puede infundir el amor. El Estado es un gigantesco robot al cual la ciencia le ha podido fabricar el cerebro, pero no el corazón. Le corresponde al individuo sobrepasar los límites en los cuales debe detenerse la acción del Estado. Le corresponde al individuo sobrepasar los límites en los cuales debe detenerse la acción del Estado. Al llegar a un cierto punto el problema del delito y de la pena deja de ser un problema jurídico para seguir siendo solamente un problema moral. Cada uno de nosotros está comprometido personalmente en la redención del culpable y responsable de ella, a darle el último comprometido personal, a darle el último análisis tal conciencia y a hacerle sentir tal responsabilidad tan dirigidas estas conversaciones. Ya desde el principio, mientras se desarrolla el proceso para la comprobación del delito, antes, en suma, de la absolución o de la condena, el comportamiento de cada uno de nosotros puede tener una influencia notable
para facilitar su curso y, en todo caso, para disminuir los sufrimientos que el proceso ocasiona. En otros términos, cada uno de nosotros es un colaborador invisible de los órganos de la justicia, pero hasta la condena puede bastar el respeto. Después de la condena no basta ya. El condenado es el pobre, por excelencia, en su desnudez. No hay velocidad más angustiosa que la necesidad de amor. Es necesario verlos, dentro del burdo uniforme a grandes rayas, hecho para separarlo de los otros hombres, alzar sobre nosotros una mirada en la cual se expresa, aun cuando trate de ocultarse, el sentido mortífero de su inferioridad, para comprender el bien que puede proporcionar a ellos una sonrisa, una palabra, una caricia. Un bien del cual en un primer momento no se dan cuenta, al cual incluso pueden al principio tratar de resistir, pero que después poco a poco se insinúa en ellos, se apodera de ellos, los conquista, los endulza, exprime en su corazón sentimientos que parecían sepultados y en sus labios palabras que parecían olvidadas. Es necesario haber vivido esta experiencia para comprender que nuestro comportamiento frente a los condenados es el índice más seguro de nuestra civilidad. Se lo escuché a alguien, no recuerdo a quién. Es necesario haber vivido esta experiencia para comprender que nuestro comportamiento frente a los condenados es el índice más seguro de nuestra civilidad. Nos quedan 2 capítulos y lo vamos a terminar hoy.